Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermashizados a un videíto demashoso. Como siempre yo espero que estén ustedes muy bien. Ya estamos casi a la mitad de ponernos al corriente con toda esta información, todos estos eventos maravillosos que nos regaló Dimash en estos últimos meses. Ahí voy. Ténganme paciencia muchachas, pero yo espero que les estén gustando los videos, la información, las fotos, ahora sí que, bueno, todo, ¿verdad? Que lo estén disfrutando tanto como yo. Antes que nada, ahí van mis debidos saludos internacionales. Salam, privet, hello, hola, vitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola a mi gente latina, a mi gente hispanoparlante. Hoy vamos a empezar con los videos de Alemania, que van a ser 2. Ya les dije que no me da para menos, chicos. Todo me falta Praga. Pero ahí vamos. Y hoy especialmente voy a estar hablando de lo que fue el recibimiento de Dimash una vez que pisa Alemania. Y también un poquito sobre el maravilloso en vivo con el cual nuestro Dimash y Rasul nos sorprendió. Pero vámonos rápido cuando Dimash pisa el aeropuerto de Alemania, que estamos hablando de la ciudad de Düsseldorf, exactamente el 8 de abril, para ser recibido de una manera maravillosa. De una manera que yo creo que él nunca había sentido tanta pasión latina. Yo creo que ha sido una de esas recepciones en donde ha habido más latinas. Se sintió el poder, el fuego y el candor latino al 1000. Y yo creo que no sé si hasta mi Dimash se habrá espantado, no lo sé. Porque fue arrasador. Y luego no llevó tanto guardaespaldas, no, bueno. Iba a la deriva nuestro Dimash entre todo el mujerío picante que lo acompañaba, Y antes que nada, déjenme presumirles que una amiga mía de Chile, la Catita, se dio el lujo de viajar hasta Alemania para disfrutar el concierto y obviamente tenía que estar presente para recibirlo en el aeropuerto. Todo esto lo pudo captar a través de los en vivos que nos regaló, que estuvo siempre al pendiente para darnos al cliente lo que pedimos, ¿verdad? No, ¿cuál pedimos? Lo que exigimos casi, ¿no? Que nos hagan en vivos para poder también disfrutar de esos momentos maravillosos, ¿no? Todo esto también lo pueden revisar, estos videos más largos, y ahora sí que desde la visión de nuestra Katy, en su página de Dears del Fin del Mundo, que tiene muy buen material. Otro latino que estuvo por allá, claro que sí, gozándola, fue Carlitos Pacheco, que es muy conocido en el ámbito DIR latino gracias a su estación Dirmash FM, y también con representantes de Argentina y la era Dimash estuvieron también por allá dándonos muy buena información. Y bueno, les repito que el recibimiento de Dimash fue una locura. Hubo Dears de muchas partes del mundo. España, de Brasil, Suecia, Noruega, Canadá, Holanda. Y bueno, hablando ya de gente latina, pues Colombia, Uruguay, Argentina también, entre muchos más. También hubo algunas Dears bastante afortunadas que lograron encontrar a nuestro Dimash cuando él estaba esperando su equipaje. Fue el momento oportuno, el momento perfecto para pedirle una fotaza. Pero también les voy a poner el videito. Pero miren nada más otra vez. Híjole. Qué educada, así, ¿no? Me encanta la expresión de yes. La logré. Sí. Muéranse de envidias las que están grabando, ¿verdad? O yo creo que ella fue como a la que mandaron, a ver, acércate, porque a nosotros nos da pena, ¿no? Acércate tú, a ver si te da el autógrafo, y así, ¿no? Porque les repito que hay unas Dears que de verdad son demasiado respetuosas y no se atreven a acercarse a nuestro Dimash, ¿no? Y esta Dear lo logró y miren, consiguió autógrafo y consiguió fotaza, ¿verdad? Ahí sí ya se colaron las demás, claro, y aprovechando, pues ya que aventamos a la primera Dear, pues ya vamos nosotras, ¿no? Pero qué buen momento, ¿eh? Ya saben que si ustedes ven a nuestros Dimash mientras espera su equipaje,
con toda confianza se pueden acercar, ¿eh? Y no va a haber competencia, muchachas. Pero ahora sí, vámonos al primer videito de este gran recibimiento y que a la vez se convierte en un momento dimashoso, porque una vez más, ya saben, los pequeñitos súper afortunados, logran llevarse siempre los momentos más espléndidos del príncipe, ¿verdad? Y aquí no pudo faltar, hubo una niña, una hermosa niña, si no me equivoco, chilena, espero no equivocarme, que le hizo entrega de un Dimashito. Y bueno, claro que sí, tuvo su buena paga porque Dimash le regaló sus lentes. Por segunda vez consecutiva, vemos que regala sus lentes cuando llega al aeropuerto. Vamos a ver. Vemos. ¡Ah! Una locura. Es más, yo no sé si... ¡Ay, miren! Claro que sí. ¡Qué gran abrazo, eh! Hasta beso. Y la niña de... ¿Y ahora, mamá, qué hago? Entrégale el Dimashito. Miren, lente. ¡Qué felicidad de la mamá! Un autógrafo. Hermano. Era Carlitos Pacheco. Híjole, vean el trayecto y todo el movimiento que hace Nadir para captar los mejores momentos. Vean nomás, o sea, la cámara volando por todos lados, ¿eh? Sí, claro. Marense un poco. Muchas flores. Ahí está Carlitos. No, hombre, la locura de Irra está a todo lo que da. Todas esas mujeres apuesto que eran latinas. Podría apostarlo. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Qué gloriosa niña. La mamá dijo, de aquí soy, ya tengo lentes nuevos. Claro que sí, esa es mi hija. ¿Sí? La niña andaba como perdida. ¿Y ahora qué hago? ¡Entrégale el Dimashito, caramba! Y ahora vamos a estar viendo otro videíto de esto mismo, pero desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de mi Katy. De mi Katita hermosa, que qué gloriosa mujer, qué gloriosa. Vamos a verlo. Híjole. Y que apuesto que esos gritos desgarradores son de ella. Sí, es mi amiga. Híjole, amamos los alaridos, Dios. ¡Dimash! Hermano, es Carlitos Pacheco. Ahí va nuestra querida Katy. ¡Quítense, comper, que me estorban! Tengo que llegar hasta este hombrezazo. From Chile, poniendo las clases de casa al 1000. Carlitos Pacheco, gran abrazo que se llevó. Ahí está mi amiga. Te amamos. Es que lo veo, me emociono. From Chile, de toda América. Me encanta. Lo llevo abrazado, claro. Qué buen rajuntón, amiga. Ahí dice, lo siento, pero necesito ir al ensayo. Estaba un poco apurado. De Colombia. Esa fue una dir que yo creo que recibió autógrafo. ¡Ah! Es mi gente, es mi gente. Salí mi exisbir.
es hola de la parte educada. Dimash, Latinoamérica te ama. Mucho, Chile, mucho. Latinoamérica te ama, Di. Thank you very much. Dimash, I love you. Uygen Rahmet. Ukian Rahmet. Ahí está firmando. Baby, papi, te amo. ¿Me lo va a firmar? ¿Me lo va a firmar? Love you. Se lo firmó, le firmó su disco. Lo logré, me lo firmó. ¿Sí? Chócalas. Chile love you. Chile te ama, Latinoamérica te ama, Dimash. España te ama. Todas las filas de Latinoamérica te están esperando. Sigue firmando autógrafos. Oigan, ahora me lo dejaron solito mi Dimash, ¿verdad? Bye, bye. Oh my God. Lo abracé. Miren. Híjole, espérenme, denme unos segundos porque es increíble, o sea, ay, no, de verdad, de aquí. Ya lo había visto y me emociono otra vez, de verdad, de ver, pues, Dears que conoces, y eso que no conozco a mi Katy en persona, ¿verdad? La conozco por Zoom, pero ya siento que es de aquí. Ver que alcanzan un sueño, se comparte infinitamente, ¿eh? O sea, ¿vieron esa emoción del final de lo logré? Eso es todo para mí, todo. Lo voy a volver a poner otra vez. Cierran la puerta y se despiden. Oh my God. Eso. Eso es felicidad plena, auténtica. Eso es el sentimiento latino para los que no alcancen tal vez a entender todo esto. Porque mucho se habló y mucho se criticó de cómo es posible que había Dears que se fueron todo el camino toqueteándolo, abrazándolo, frotándolo. Espérenme tantito. Esto es así en América Latina. Nosotros somos muy, muy dados al contacto físico. ¿Me entienden? A abrazar, a besar. Obviamente jamás vamos a estar tocando partes que obviamente son íntimas aquí en China y en todo el mundo. Claro que no. Pero el latino es así, cercano. Y yo no le veo nada de malo. A comparación de esas manos que de verdad ya querían meterse en el pecho desnudo de nuestro Dimash o tocarle aquí, nada más faltaba que le hicieran acá en la boca. O sea, no, eso sí no. Pero yo no le vi nada de malo que lo abrazara o que le viniera tocando la espalda, estaba tocando la chamarra. Entonces, a veces no seamos tan duras, o sea, y más viniendo de latinas a latinas, ¿me entienden? O sea, eso último de Katy es auténtico, es glorioso y me llena de felicidad. Vientos, amiga, vientos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Carlitos Pacheco también se llevó su debido abrazo. ¡Qué maravilla! Su fotaza, su momento. Y también cuando platicábamos por chat, Katy decía, lo abracé, me vio a los ojos, o sea, ¿se imaginan? O sea, ¡qué maravilla! Sí, claro, tal vez para Dimash fue sorpresivo toda esa locura, no se lo esperaba porque en otros países pues guardan mucha prudencia, mucha distancia, es más, son muy pocas las que se acercan al coche pues a despedirlo. Aquí ya no se pudo ver, pero aquí literalmente las Dears estaban así, ¡sí! ¡Sí, la veo! ¡Ahí está! ¡Vamos! Así somos acá, y creo que no tiene nada de malo. Nosotros podemos entender, ahí les va, y espero que no me cuelguen por esto, pero las cosas como son.
nosotros podemos entender la cultura, la educación, las tradiciones de Dimash y las respetamos también. Pero también el artista a veces, y en este caso él, tendría que entender un poco que los públicos son diferentes, muy, muy diferentes. A mí siempre me jala los pelos, discúlpenme, pero ver que en los conciertos que da en Europa la gente es muy seria, es incluso hasta un poco fría. Yo sé que no se debe de generalizar, pero la mayoría son así por la manera de vivir, por la manera en que son educados, sus tradiciones, etc. Pero acá somos totalmente diferentes. Y también él tendría que entender un poquito esa visión. Entender que acá somos mucho más cálidos, mucho más... ¡Ah, ven! ¿Me entiendes? Y poner eso en equilibrio total. Pero espero que haya quedado claro ese punto, ¿vale, chicas? Para que no nos satanicemos tanto, pero también sepamos lo que son los límites, ¿verdad, chicas? Fue un gran recibimiento que les digo, yo creo que los demás se espantaron porque ya después, ¿dónde quedó Papa Canad? ¿Dónde quedó Crazy Max? ¿Quién sabe? Dijo, no, ahí se queda, yo ni me mato. Capaz que también acabamos ahí rodeados. Pero, wow, o sea, yo sigo con la sonrisa ancha. Híjole, llevo un montón de tiempo y apenas llevo 2 videos. Me emocioné. Espérenme, ya me voy a apurar. Y también aquí en Düsseldorf, nuestro Dimash hizo algo que normalmente no suele hacer muy seguido, sobre todo cuando está en gira, en épocas de concierto, en donde es súper responsable y hasta estricto con su voz, con el cuidado de ella. Lo vimos paseando por las calles de esta ciudad. Algo que, les repito, no suele pasar porque normalmente siempre vemos fotos de Jordan, de Rasul, de Crazy Max, de Sarina, pero sí, de Nelian también, pero nunca se le ve Dimash. Entonces, en esta ocasión sí se dio pues el gusto de pasear, de conocer. Y eso fue muy bueno, ¿no? Que también se pueda dar esos respiros. Lo importante es que lo hizo. Que por cierto, o sea, internet estuvo todo lo que da porque estaba Nelian. Nelian es la estilista de Dimash. Es la que se encarga literalmente de ver el vestuario adecuado para que nuestro Dimash se presente. Lleva años trabajando al lado de él, es de mucha confianza, es muy talentosa y también es muy guapísima y muy sensual la mujer, mucho. Pero ya saben, las malas lenguas empiezan a decir que si la novia, que no sé qué, que porque están juntos, o sea, cosas que, bueno, no, muchachas. Otra vez, les repito, es la estilista y no dudo que sea amiga, claro que sí, porque su círculo pues ya de trabajo se vuelve muy íntimo. Así como sus coristas ahora ya son sus amigos. Porque luego vienen unas dears a estarme escribiendo de manera casi psicótica en los comentarios del canal. Que bueno, me llenaron los comentarios en el video donde hablé de Karina y Anastasia, que me gustaba cómo bailaba con Karina y que me parecía que la conexión era increíble cuando bailaban. Muy diferente decir que es su novia o que está casado, o sea, cosas que jamás yo diría. Hubo tres mujeres que literalmente explotaron, casi me cachetean, o sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y me ponían que soy demasiado fantasiosa, que por qué estoy haciendo historias largas de Dimash. Y yo así de, discúlpame, o sea, discúlpame. Yo no sé, si no ven los videos completos, si no ponen atención a lo que digo, o si el traductor lo hace de manera errónea, como para que estén diciendo que yo digo ese tipo de cosas. No, yo jamás he dicho que Dimash está casado o tiene novia. No, no lo está. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Ay, que está bromeando. Pero nunca he dicho tales cosas. Al contrario, creo que a veces les he puesto como un poquito el freno de dejen de estarse haciendo chaquetones mentales porque no es así. Y por favor, creo yo
que siempre he sido lo bastante educada dentro de mi picardía latina, pero siempre he sido bastante educada para que de verdad te guardes tus comentarios tóxicos y no estés opinando cosas que no. También cómo les encanta a muchas dears estar con este síndrome de sentirse managers o mamás de Dimash. O sea, relájense de verdad, o pónganse a ver más videitos de Dimash para que se calmen y se la pasen bien. Porque, oh, por Dios, que luego sí me hacen enojar, o sea, de verdad, soy buena onda, pero cuando me topan, así que estoy viendo, Pero bueno, fuera de esto ya, tenía que sacarlo. Bendiciones, bendiciones a esas chicas, Pero, bueno, ya con esto, ahora sí vámonos rápido, porque, híjole, yo dije, va a ser un video pequeñito, por eso los estoy juntando. Ya me vi traduciendo harto. Nos vamos con rápidamente lo más importante de ese maravilloso live que hizo nuestro querido Dimash cuando estaba en Düsseldorf, y que cada vez lo veo más en confianza, más relajado cuando hace este tipo de cosas que no son como muy de su gusto, precisamente porque las dears preguntan cosas que qué barbaridad, que si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan, no? Pero yo creo que estaba más relajado porque estaba acompañado de un buen amigo que es Rasul. Y que a grandes rasgos pues habló de que sí, en un futuro espera seguir haciendo más conciertos en Kazajistán y en otras partes del mundo, tal vez el próximo año. Apuntemos esa bonita palabra, próximo año, en el libro de Dimashoso, que eso significará muchos años, y el Zoom mínimo es como un año. Muchos años, yo no tengo idea de cuánto será. Pero que ahorita va a estar concentrado en estar haciendo nuevo material, cosas nuevas para sus dears, para su audiencia. Y después vamos a estar viendo este otro videito hablando precisamente de lo que les digo de las novias. Y vean hasta el semblante de Dimash. ¿Cuándo enseñarás a tu novia? Nunca. Primero que nada, no tengo novia, no estoy casado, como bien saben. Así de fácil, así de simple. Pero ven hasta su cara de... otra vez estas mujeres con lo mismo. Incluso cuando contesta nunca, lo sentí hasta un poco sarcástico, como diciendo, nunca, o sea, nunca, ¿me entiendes? Entonces, chicas, dejen de estar preguntando cosas que nomás lo incomodan y lo hacen enojar. No tiene novia, no está casado. Yes. Ay, nos alegramos, sabemos que un día se va a tener que casar. Tiene que hacer una familia. Pero vamos a gozarla ahorita que todavía no, Después vamos a ver Call me baby, please. Call me baby. Baby. Marry me. Cásate conmigo. Okay, later. Later. O sea, ya fuiste, chava, porque Nanais no va a pasar. Later es más que un soon. Y híjole, ¿qué te crees, chica? Que hay cola, hay fila larga que está esperando lo mismo, Habemos muchas miles de dears que queremos igual llegar al altar con nuestro Dimash. Aunque sean los sueños, ¿verdad? Así que tómate tu buen boletito y siéntese, ¿no? Casi como en la película de Beetlejuice, en donde le dan su ticket y ¿qué número te tocó, dear? Híjole, 420,240. Ups. Así que a esperar pacientemente, Después vamos a ver Tu voz es increíble. Gracias. Tu voz es la más increíble de todo el mundo.
I'm not agree. Él no está de acuerdo. Of course, Why? of course. So why? ¿Por qué? You don't understand. You too young. No lo entenderías, eres demasiado joven. Pena. Thanks for your good words about me. Gracias por el apoyo. Una vez más, la modestia salió, ¿verdad? Ya saben que no le gusta que le digan que es el mejor del mundo, que es el más guapo, que es un ángel, no le gusta, le da vergüenza al muchacho. Hasta como niños chiquitos se veía como los pantalones, ¿no? O los zapatos, porque no sabía ni qué responder. Mi vida, mi vida. Ahora vamos a ver este otro. You are my dream. Oh my God. Eres mi sueño. Thank you. Oh my God. Gracias. Como diciendo, estas mujeres de verdad, ¿qué tanto dicen? Ay, Dimash, si te metieras a nuestras cabezas. Espantado saldrías. O muy gustoso, muy gustoso. Ay, sí, para muchas eres un sueño. Después vamos a estar viendo el clásico de clásicos. Sí, claro que sí. Hola, hola. Hola, hola. Ay, chiquirrín. Y por último, le hicieron la maravillosa pregunta de cuándo iba a cantar en español. Vamos a verlo. So, do you plan to sing something in Spanish? ¿Tienes planeado cantar algo en español? ¡Claro! ¿Cuándo? When we can start to sing in Spanish? Maybe next year. I Next don't year? know. Yeah. Tal vez It's el próximo possible. año. Posiblemente. You just helping to find somebody who can help me to write Spanish Spanish song? Okay. It's your job. Necesita encontrar a alguien que Ok, le algo. componga en español. So, Así es. Híjole. Chicas, hay que darnos a la tarea de encontrarle a alguien que le escriba maravillosamente una canción en español. ¿Quién? ¿Quién? Híjole, tendría que ser alguien del nivel tipo Igor Krutoy, pero en español. ¿Alguien conoce a alguien así? Alguien que tenga esas hermosas letras y esas hermosas composiciones que lleguen al nivel de la voz de nuestro Dimash. Estoy pensando, híjole, la verdad es que no se me ocurre a nadie. Para empezar, y no conozco muchos compositores en español. Es lo malo de escuchar nada más a Dimash. Te pierdes de lo que hay por acá, en tu mundo. Pero, híjole, así muy rápido, o sea, Natalia Lafourcade, que es una increíble cantante mexicana, también toca muchos instrumentos y también compone de manera maravillosa. Podría ser, no sé, Leonel García, si no me equivoco, este chico de Sin Bandera, también es un gran compositor que le ha hecho maravillosas canciones a otros artistas. Híjole, de allí en fuera no tengo otro pensamiento, pero sí sería bueno investigar y pues, quién quita y... Oiga, ¿no le gustaría escribir una hermosa canción para nuestro Dimash en español? ¿Qué tal si es chicle y pega, muchachas? Y, por cierto, algo que ellos mismos dijeron en ese en vivo es que lo que ellos dicen ahí, las noticias que dicen ahí, no son de manera asegurada. Son posibles, pero no son noticias oficiales, ¿vale, chicas? Para que no caigamos también en eso de que Dimash va a cantar en español, ya es oficial. No, espérenme tantito, o sea, es una probabilidad. Pero hasta que no lo veamos en Dimash News o en una publicación de Papa Canat o Dimash en sus cuentas oficiales, nada es certero, ¿ok? Pero bueno, pues esos fueron los momentos más gloriosos de la llegada de nuestro Dimash a Düsseldorf un día antes de su concierto. Espero les haya gustado, les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en la que sigue. So,